otra pasión por las almas, pasión por la iglesia local y pasión por mi llamado. Así que hoy empezamos con esta serie de 4 estudios. Le invitamos a que no se lo pierdan, porque tenemos invitados también muy especiales. Y sin más que decir, vamos a pasar el tiempo de la palabra, Esteban. Todo tuyo este tiempo. Estamos sin reloj, Esteban, así que lo que el Señor te dio, compartido con nosotros. Y muchas gracias de ya por acompañarnos. Que Dios te bendiga, Esteban. El micrófono, Esteban. Esteban, activé el micrófono que no te escuchamos. Ahí, ahora sí. Ah, sí. Sí, el mouse se me había palmado, entonces no podía activar el micrófono, justo me iba a meter al celular. Ahora resucitó la pila del mouse, creo. Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un privilegio siempre estar con ustedes. Me une una amistad muy grande con la iglesia de ustedes, con muchos de ustedes en forma particular, personal, así que realmente es un gusto. Es un gusto poder tener también esta reunión. Y lo que dijo Nico, que no tiene reloj, bueno, esto es un peligro, porque yo soy llamada a medianoche y antes de medianoche no paro, ¿viste? Ahí tengo un llamado, pero ir a la cama. Nada, espero que no sea tan largo. Bien, pasión por Dios es el tema que me habían sugerido, pedido. Y enseguida se me vino el versículo de Marcos. Bueno, hay varios pasajes paralelos, de hecho creo que aparece 4 o 5 veces en la Biblia. Amarás, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, amar al Señor tu Dios. Eso aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, y versiones o partes de lo mismo encontramos en muchos pasajes. Pareciera que es un tema central de la Biblia, el hecho de buscar la plenitud de la presencia de Dios, de estar cerca de Dios. Y si uno mira un poquito la sociedad en la cual estamos, aparte de la pandemia, ¿no? Vemos que realmente están mal. ¿Por qué hay tanta violencia, tanta corrupción, abuso, maldad, falta de justicia, daño? ¿Por qué razón se ve tanto desastre en noviazgos, matrimonios, familias, hogares? Pareciera como que Dios haya quitado su mano de bendición sobre la humanidad. ¿Por qué se verán tantas cosas tristes, a veces inclusive dentro de vidas de creyentes, de iglesias? Creo que una de las razones principales justamente es que no se le da el lugar adecuado a Dios. La respuesta la podríamos encontrar, por ejemplo, en Oseas 4:1. Voy a leer algunos versículos allí de Oseas. Oseas 4:1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
el versículo 6 de Oseas 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, es muy evidente lo que Dios busca, que nosotros lo conozcamos. Y creo que el énfasis lo voy a hacer en esta expresión de conocer a Dios, porque en eso radica prácticamente todo. Cuanto más conozcamos a Dios, y no solo intelectualmente. Y cuando yo hablo de conocer, uso la expresión de conocimiento que utiliza la Biblia, que muchas veces hasta la misma expresión es usada para las relaciones sexuales. O sea, la intimidad mayor dentro del matrimonio. A eso se refiere, la misma expresión utiliza la Biblia para el conocimiento de Dios. O sea, una profunda relación con Dios. A eso me refiero con conocimiento. Y acá Oseas reclama, o más bien Dios a través del profeta Oseas, le reclama al pueblo, ustedes están fallando completamente. ¿Por qué no los puedo bendecir? ¿Por qué tiene que venir el juicio sobre ustedes? Y porque ustedes no tienen una relación cercana conmigo. Un caso emblemático de esa falta de conocimiento, de esa intimidad con el Señor, fue el caso de los hijos del sacerdote Elí. Recuerdan allí en 1 Samuel 1, 2, 3, que justamente en el capítulo 12, 1 Samuel 2, 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Pero qué hacían? Estaban trabajando en el templo. O sea, servían en el templo. Estaban en los sacrificios, estaban haciendo todas las tareas en el templo. Eran del linaje sacerdotal, pero fallando absolutamente. Al punto tal que en un día murieron los dos, murió el padre, Elí, que no los corregía, y también murió la esposa de uno de ellos. Y en el momento en que ella muere, da a luz un hijo y llama su nombre Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. O sea, Dios se retiró. No le dieron lugar a la intimidad, al amor, a ese amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso no lo tenían presente. Entonces Dios, ¿cómo que da el paso al costado? Una vez un marinero le preguntó a cierto capellán, burlándose de él, ¿ha visto usted a Dios? El capellán le dijo, no. Pero enseguida le preguntó, ¿alguna vez visto el Polo Norte? Entonces a eso el marinero le contesta, no. Entonces el capellán le pregunta, ¿y por qué siempre te manejas por un aparatito que se llama brújula, cuya aguja siempre está enfocada al Polo Norte, si nunca lo viste? ¿Cómo te confías en una agujita que señala al Polo Norte? Bueno, ¿quién es el polo magnético para nosotros? ¿Quién es la brújula para el marinero? Es Dios. Es Dios y sus indicaciones para la vida, para que pueda tomar el rumbo adecuado, para que tengamos esa plenitud que Dios quisiera que tuviéramos. Necesitamos tenerlo como centro de nuestras vidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, el centro Dios, primero Dios. Ahora, tendríamos que quizás empezar por el comienzo. ¿Existe la posibilidad de conocimiento de Dios? Por un lado podríamos contestar, Dios no se puede comprender. Y por el otro lado decimos, Dios se puede comprender. Pareciera que fuera afirmaciones contradictorias, pero no lo son. Ambas afirmaciones son correctas, pero hasta cierto punto. Cuando afirmamos que a Dios no se puede conocer, queremos decir que con la mente humana limitada que tenemos y marcada encima por el pecado,
no somos capaces de entender o captar todo lo que es Dios, todo el conocimiento de Dios. Él es tan elevado, tan infinito, tan grande, tan majestuoso, insondable, inmutable, lo que fuera, que nuestra mente jamás va a llegar a asimilar esto plenamente. Job decía en Job 11, 7 al 9, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Algo similar también dice Isaías 40:18. Entonces, es tan grande Dios que con nuestra mente finita jamás lo vamos a poder comprender plenamente. Pero cuando afirmamos que a Dios se puede conocer, también estamos afirmando lo correcto, porque hay algo de Él que sí podemos asimilar. Jesús mismo lo dice, Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y en el 17:3 de Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En 1 Juan 5:20, algo más al respecto, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en la medida que conocemos a Jesús, conocemos a Dios. De hecho, Jesús es Dios. Muchas veces, cuando hablo sobre todo con chicas que han sido abusadas o tienen un padre ausente, yo les doy una tarea, porque muchas veces la figura de Dios como padre, como un ser cercano, no algo allá lejano, un viejito de barba como a veces se lo pinta, o un Dios con rayos en la mano. No, un Dios cercano a nosotros, todopoderoso, por cierto, pero cercano. Entonces le digo, ¿por qué no te lees cualquier evangelio? Marcos, si querés, el más chico, y anótate cada vez que aparece Jesús haciendo algo, diciendo algo, manifestando algo, mi Padre, mi Dios es tal cosa. Por ejemplo, Jesús agarrando a los niños, bendiciéndolos, mi Padre es tierno. Jesucristo nos vino a revelar el Padre. Jesucristo nos vino a mostrar quién es Dios. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios es comprensible, o más bien, es incomprensible pero conocible. Mejor así. Dios es incomprensible pero conocible. Ahora, ¿cuáles serían los prerequisitos para que podamos conocer a Dios? Para que realmente podamos tener esa íntima relación con Él de la cual estamos hablando, de tener esa pasión por Dios. En primer lugar, tenemos que saber que Dios existe y quiso revelarse. Es una prerequisito que tenemos que aceptar. Para estudiar a Dios tenemos que partir de la presuposición que Dios existe y creer en Él. Tenemos evidencias, por supuesto, pero Hebreos 11:6 es la clave para entender esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, yo tengo que creer que Dios existe y lo hago por fe. Después me vienen un montón de cosas que me demuestran la existencia de Dios, la creación, el orden, bueno, todo lo que uno estudia en apologética también. Pero la base es la fe. La presuposición es esa. Y a su vez, una segunda presuposición es que Él me ha dado su palabra escrita, que yo la tengo y la puedo asimilar. Saber que lo que está acá, esto es palabra de Dios. Entonces, puedo conocer más de Dios, tenerlo presente, entendiendo un lenguaje, entendiendo que Él me ha escrito a mí. Él lo quiso. Él estaba dispuesto a revelarse. Si Él no lo hubiera querido, no sabríamos nada de Dios. Podríamos
suponer algo por lo existente, por la creación, pero jamás de la forma. Por esto se le llama la revelación específica. La revelación general está en la naturaleza, pero acá, o en la historia, pero acá tenemos la revelación específica que nos muestra cada detalle que Dios quiso que conociéramos. Entonces la Biblia es la fuente del estudio de Dios, el objeto supremo del estudio justamente es Dios, dentro de sus limitaciones, teniendo en cuenta nuestra limitación mental y marcada por el pecado. Entonces, para poder estudiar y conocer más a Dios, tomamos como presuposición básica que la Biblia es verídica y que Dios existe. Y esto lo aceptamos por fe. Ahora, este conocimiento de Dios solo es posible porque Dios quiso revelarse. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, Dios habló, Dios lo quiso. Entonces, ¿qué es un teólogo? Teólogo no es tanto el que habla de Dios, sino aquel al cual Dios habla. De ahí la trascendencia que le damos a la palabra de Dios, de estudiarla todos los días. Anteayer estaba haciendo una consejería con un matrimonio, les preguntaba cómo andaba su vida espiritual. El hombre me decía, sí, estoy leyendo la Biblia todos los días, más o menos media hora, y entonces le pregunté a ella, no, desde que empezó la pandemia, estoy bajoneada y no estoy leyendo, ¿y cómo está tu vida? Y mal, no me siento bien, estoy molesta o triste, apagada. Y lógico, es que en la medida que nos acercamos a Dios, la persona de Dios se nos va haciendo cada vez más grande, cada vez más fascinante. Lo acabo de decir en un audio a otra mujer en otro país, que justamente en estos momentos lo importante es tener un Dios grande. Justo está pasando por una situación económica desastrosa, le están por rematar la casa, no sabe dónde va a ir. Y entonces le hablaba acerca de estos 12 espías que habían ido a Canaán a espiar la tierra. 10 volvieron diciendo muy grande, muy fuerte, gigante, ciudades amuralladas hasta el cielo. Y 2 volvieron diciendo, subamos luego, los vamos a comer como un pedazo de pan. Vieron exactamente lo mismo. Pero unos tenían muy grande las circunstancias, los enemigos, su incredulidad era grande. Los otros tenían muy grande a Dios. Las circunstancias quedaban iguales. Lo que cambiaba es la percepción que ellos tenían de Dios. La cercanía que tenían ellos de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? ¿Qué pasó con los 10 espías? Su incredulidad marcó todo el pueblo, toda la noche gritando, llorando, y al final hasta queriendo linchar a los únicos 2 que se mantuvieron fieles. Al otro día, Dios mató a esos 10 incrédulos. Y como castigo, toda esa generación quedó en el desierto sin poder llegar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que marcaron la diferencia. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Se aferraron de él. Las circunstancias eran terribles, eran horribles, eran humanamente insuperables, pero tenían un Dios grande. Y querido, querida, esto es lo que me gustaría que aplicáramos a nuestra vida. Siempre de nuevo procuro empezar mi tiempo devocional reconociendo la grandeza de Dios, exaltando su poderío, su omnipotencia, su santidad, su justicia, lo grande que es Él. Y luego paso a los pedidos de oración, porque sé que cuando tengo presente un Dios grande, voy a depositar la fe en ese Dios grande, voy a creer en Él, voy a esperar todo de Él. Y entonces veo a Dios obrando. Volviendo al tema de esas presuposiciones, una de las razones de la encarnación de Jesucristo justamente fue que
que Él vino a revelarnos al Padre. Recuerdan que en Felipe en un momento le pregunta en Juan 14, 9, Señor, muéstranos al Padre. Entonces el Señor le dice, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, volviendo a este ejemplo que utilizaba antes, en el hecho de conocer a Jesucristo, si tenés falta de fe, estudiad los evangelios, que se te haga grande Jesucristo, y cuando Jesucristo es grande, Dios es grande. Conoces cómo es el poder que tiene, la firmeza que tiene aún frente al enemigo, la entereza de enfrentar retos, aún hasta la propia muerte. Una de las razones por las cuales tenemos la palabra de Dios es para que lo conozcamos a Él. Es como una carta escrita por Él, personalmente para nosotros, en la cual Él nos cuenta cómo es, lo que hace. Entonces sucedió lo inimaginable. Dios quiere que lo conozcamos, tengamos una relación profunda con Él. Él nos quiere hablar, nos quiere bendecir. Pero claro, mi comunicación con Él tiene que estar en orden. Otro dato interesante es que Dios no solo decidió revelarse, sino que también nos proveyó el lenguaje. El lenguaje fue dado al ser humano para que pueda comunicarse con Dios en forma racional, inteligente. Recuerdan que nuestro culto es racional. ¿Y esto a través de qué se hace? A través del lenguaje. Dios también se comunica con nosotros, sea porque nos habla por medio de su palabra, a veces a través de personas, pero Él nos habla, ¿y a través de qué? De un lenguaje. Obviamente podríamos verlo en la naturaleza, pero esto es más difuso. Acá va bien exacto, va bien, pega justo en el clavo. ¿Cuántas veces? Y me pasa continuamente, creo que casi no pasa semana en que no tengo la charla con alguien que me dice, ¿y cómo sé tal cosa? ¿Cómo reconozco tal otra? Entonces siempre digo lo mismo. ¿Dónde estás leyendo la Biblia? Ahí. Bueno, ahí donde estás leyendo, seguí leyendo. Orando cada momento antes de abrir la Biblia, Señor, muéstrame las maravillas de tu ley. Háblame, porque tu siervo oye. Quiero reconocer cuál es tu voluntad. Y el Señor va respondiendo por su palabra. Es fascinante, realmente maravilloso observar esto. Como el Señor va mostrando diferentes situaciones. Justo tuve una hace unos días atrás frente a una decisión de unos seres queridos. Y yo oraba, Señor, mostrame. Y había estábamos teniendo a ir en una dirección y de repente me viene ese pasaje, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su camino es camino de muerte. Entonces, no, esto evidentemente no. Justo surgió una idea de hacer una conferencia virtual de llamada a medianoche y había varias limitaciones que teníamos, porque dentro de todos somos un equipo muy chico acá en Argentina. Entonces, soy muy alemán en esto, me hice un papel, raya al medio. Señor, mostrame, ¿es tu voluntad que hagamos esto o no? Puse lo que hablaba en contra, lo que hablaba a favor, mostrame. Y justo el mensaje que yo tenía que dar, que estaba preparando, el Señor me estuvo animando, dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante. Pero ¿cómo soluciono lo otro que había puesto en la otra lista? De repente aparece la solución para estas cosas que había puesto en el no. Entonces, en lugar de no, las tuve que pasar del otro lado, al sí. Dios te habla. Es fascinante observarlo en el día a día. Que decía Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y ustedes recuerdan que Jesús había dicho que vendría el Espíritu Santo y tomaría de lo suyo y se lo haría saber a los discípulos. De ahí tenemos las cartas.
O sea, toda la revelación viene a través del Hijo y a través de lo que transmitió luego hacia los apóstoles y ellos lo escribieron. Entonces tenemos el lenguaje y tenemos la Biblia en nuestro idioma, inclusive. Esto es un milagro. Hay unas 7.000 y no me acuerdo cuántas lenguas en el mundo, y no llegan a 2.000 lenguas que tienen la Biblia entera en sus manos. Nosotros somos privilegiados. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen y semejanza. Entonces, si lo creó a su imagen y semejanza, esto tiene que ver con la personalidad. Sentimos, tenemos intelecto, tenemos voluntad. Dios tiene lo mismo. Y por eso estamos a la misma altura que Dios en este hecho. Nos podemos comunicar plenamente. Dios no se comunica con los monos. Ellos no se comunican con Él. Pero nosotros sí con Dios. Porque fuimos hechos de su imagen y semejanza. Y para colmo, después de nuestra conversión o en el momento de nuestra conversión, ¿qué nos dio? El Espíritu Santo. Y ahí es ese pasaje que recién citaba, en Juan 16:13, que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo te quiere guiar a toda verdad, conociendo más a Dios. Entonces, solo por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, tendremos el discernimiento espiritual correcto. El conocimiento de Dios no es solo para personas cultas, instruidas, que han hecho un instituto bíblico. Es para aquellos que tienen una relación con Dios. Punto. Puede ser el hombre más sencillo, analfabeto. Y miren que he conocido personas así que me saco el sombrero delante de ellos. Por la sencillez, la fe que tienen en su Dios. Conocen muy poco de Dios, pero lo que conocen lo viven. Y son personas que viven con una tranquilidad, con una paz, con una confianza fascinante. Conocí a una mujer prácticamente analfabeta, ciega, pero tenía una confianza en Dios que yo iba a la casa de ella, la visitaba todas las veces que iba al país de ella, simplemente para movilizar mi fe. Era fascinante. Ahora, Dios espera algo de nosotros en lo personal. Tenemos que crecer, tenemos que buscarlo más. Las cosas profundas de Dios son enseñadas por el Espíritu, lo cual es una experiencia que un no creyente no tiene, porque son locura para el no creyente. Pero cuando son discernidas por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 2, 10 en adelante, entonces sí, como dice el 12, por ejemplo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios se nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, entendemos las cuestiones espirituales. Yo tenía un compañero de secundario que era comunista. Era ateo, por supuesto, hacía mucho énfasis justamente en el ateísmo. Y una vez nos hizo la pregunta, una pregunta clásica que se puede leer en los blogs de los ateos. ¿Podrá Dios hacer una piedra tan, pero tan grande que Él mismo no la pueda cargar? Si decís que puede hacer una piedra muy grande, tan grande que no pueda cargar, decís, pero entonces no la puede cargar. Y si decís que no puede hacer una piedra tan grande, está diciendo que no puede hacerlo. Entonces, sea la respuesta que le des, siempre vas a quedar ahí expuesto a la burla. Ahora, uno podría decir, qué necio, en ese momento yo no tenía la respuesta, pero qué necio es intentar explicar o entender a Dios plenamente con nuestra mente humana. Aparte de esto, hay varias cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, no puede pecar, no puede dejar de ser, de existir, no puede dejar de ser justo, santo, etc. Sí, hay muchas cosas que Dios no puede hacer, los que van en contra de sus propios atributos. Pero
el Espíritu Santo nos quiere guiar a ese punto del conocimiento cada vez más pleno de Dios. Ahora, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos conocer a Dios? El tema es pasión por Dios. ¿Me sirve de algo eso? De buscarlo, de tener una íntima relación con Él, de estar pendiente de Él, ponerlo en primer lugar en mi vida. Hay disciplina. Esa disciplina. Hay algún micrófono abierto. ¿Cuál serían los efectos? Es de fundamental importancia conocer a Dios. Esto tiene diferentes razones. El conocimiento acerca de Dios es sumamente relevante porque nos lleva a la salvación. Al menos tuvimos que tener un poquito de conocimiento de Dios. Un Juan 3:16, por ejemplo. Conocer algo de tal manera amó Dios. Dios me ama. Que entregó a su Hijo. Murió. O sea, conocer algo de Él. Y todo aquel que en Él cree. O sea, requiere fe. O sea, algo de teología básica tuve que haber asimilado para poder convertirme. Jesús mismo lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Entonces, hay un conocimiento previo de la conversión, pero necesario para la conversión, de donde proviene también el Espíritu Santo. Ahora, a su vez, el estudio de la persona de Dios es fundamental para el creyente, ya que Dios es su creador, su redentor, es Cristo, es su Padre eterno. Es imposible vivir la vida cristiana separada de aquel que es el autor de esa vida, de esa clase de vida. Alguien decía, solo un pasaje de la Biblia alcanza para morir salvado. Pero toda la Biblia es necesaria para vivir como salvo. Ahora, la única forma de crecer, de madurar espiritualmente es si conocemos más y más a Dios. Somos muy inestables en lo emocional, vamos y venimos muchas veces, y esto se refleja también en nuestros actos y conductas. De la misma forma, en lo espiritual necesitamos un equilibrio en nuestro carácter. Cuanto más conozcamos a Dios personalmente, ya no solo como Salvador personal, sino como Padre, como amigo, entonces se va equilibrando esto. El conocimiento de la persona, el carácter, el pensamiento, la voluntad de Dios debería ser nuestra principal atención, ocupación como creyentes. Si nosotros conocemos a una persona, la empezamos a entablar un diálogo, nos presentamos, bueno, yo me llamo Esteban, vos cómo te llamás, y así vamos entablando una relación y con el paso del tiempo, él me cuenta lo que él es, lo que hace, lo que piensa, yo lo mío, empezamos a compartir cosas personales, compartir cargas, nos apoyamos mutuamente y llega el momento que se forma una amistad. Pero no es de un día para el otro. ¿Vieron los chiquitos cuando van a la escuela? Ya tengo un amigo. Claro, la palabra amigo es tan ambigua, ¿no? Tan amplia. Simplemente estuvo jugando 5 minutos con el chiquito y ya son amigos. Mañana el chiquito le sacó un juguete y ya no es mi amigo. Ya se buscó otro amigo. Obviamente esto no es amigo. La amistad justamente se forja a través de un conocimiento cada vez mayor y con eso se acrecienta una confianza cada vez mayor. De ahí lo trascendente, lo importante. No se puede vivir la vida cristiana plena sin un conocimiento profundo de Dios. De crecer continuamente en ello, porque nunca vamos a llegar al pleno conocimiento de Dios. Recién en el cielo. Colosenses 1:9 al 12, Pablo hace una oración. Miren qué tipo de pedido hace a Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, gozo, etc. Ya este pasaje nos alcanza para un mensaje entero. Entonces, igual que en las relaciones humanas, una relación humana-divina o divina-humana no puede comenzar sin algunos conocimientos mínimos acerca de la persona. Entonces, la relación personal genera el deseo de conocer más datos, los cuales a su vez profundizan la relación. Y esto aumenta el deseo de conocer más, de confiar más, da seguridad. Alguien dijo, me gustó esa frase, no sé quién la dijo, somos crueles con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios, de quién es el mundo y al cual Él dirige. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tumbos y tropezones, equivocando el camino como si estuviera con los ojos vendados. Quien obra así, ha de malgastar su vida y perder su alma. Muy, muy oportuno estas frases. Muy oportuno. Tal vez la razón por la que muchos cristianos andan mal o altos y bajos, a los tumbos, torcidos, cayéndose, y son creyentes, pero sin columna vertebral. ¿Alguna vez pensaron qué sería el cuerpo de ustedes sin la columna vertebral? Sería un flan. Se cae. Así es el creyente sin una íntima relación con Dios. Un cristiano, inclusive una iglesia sin una teología profunda, y avanzará arrastrándose por el piso, ensuciándose continuamente. Ahora, en la medida que conocemos más a Dios, también vamos a esperar más de Él, es lo que yo les decía antes. O sea, ¿por qué Josué y Caleb tenían esa confianza y decían, vamos, lo vamos a conquistar? Y luego Caleb, 38 años después, entraron a la tierra de Canaán y no me acuerdo qué tiempo demoró para ir a conquistar la ciudad de los gigantes, aquellos que los habían amedrentado antes. Y él decía, yo quiero conquistar esta ciudad. Así como era mi valor antes, así lo es ahora, mi fuerza es la misma. Y el tipo tenía 85 años. ¿Cómo mantuvo eso? En la cercanía con Dios, creyendo en un Dios grande y en sus promesas. Entonces esperó todo de él y conquistó la ciudad de los gigantes y se convirtió en la ciudad de Hebrón. La ciudad de Kiriat Arba se convirtió en Hebrón. Entonces, necesitamos esa cercanía con él. Algo similar dice Pablo en Efesios 1, 17 al 19. Si quieren después lo anotan y lo buscan. Ahora, ¿para qué oraba el apóstol Pablo? Para que los efesios conocieran más a Dios y su poder. Y para que luego pudieran vivir esas experiencias maravillosas de la cercanía, del poder de Dios, del actuar de Dios. Tendrían otra perspectiva de la vida, verían las cosas de otra óptica, se involucrarían de otra forma, porque estarían poniendo a Dios en su pensar, decidir, actuar, sobrellevar las cargas, las dificultades, las pruebas, las pérdidas, todo. Y esto se manifiesta en vidas victoriosas, seguras, bendecidas y que honrarían al Señor. ¿Cómo enfrentó David a Goliat? Goliat venía allí todo armado, ¿no? Gigante de casi 3 metros, y David se le acerca con una honda y una piedra. Bárbaro. ¿Qué le dice? Tú vienes contra mí con lanza, espada, jabalina, pero yo vengo contra ti con mi honda. No. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, si contamos con ese aliado, si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravillosa verdad, ¿no? Y ahí usó una piedrita y tiró por tierra a uno armado hasta los dientes. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuáles son tus gigantes? Necesitas un Dios grande.
pasión por Dios, por conocer a Dios, de conocer y seguir conociendo a Dios. Tiene que ser nuestra meta cotidiana. Otra razón por la cual deberíamos buscar esa cercanía con Dios, por supuesto, de profunda importancia, es que no solo nos va a ensanchar la mente, sino que también va a afectar nuestras vidas. El conocimiento de Dios tiene que ir de la mano con la práctica, porque hay muchos teólogos que saben muchísimo de la Biblia, que te pueden decir libros enteros de memoria. Muchos judíos ortodoxos se saben el Antiguo Testamento prácticamente de memoria. ¿Pero les cambia algo? No, se la creen. Orgullosos. El conocimiento emanece. Entonces, que de la mente baje al corazón, ¿sí? Esos 30 centímetros es fundamental. Cuando Pablo oraba por las iglesias, oraba para que crecieran en el conocimiento, porque él sabía que esto produciría una vida práctica acorde a ese conocimiento. Sin ese conocimiento, no hay vida práctica. No alcanza el conocimiento, hay que ponerlo en práctica. Las dos cosas valen. Por ejemplo, Filipenses 1, 9 al 11, una de esas tantas oraciones, aparece en Corintios, aparece en Colosenses, en Efesios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia nunca tiene que ver con eso que nosotros entendemos de científico que hace experimentos. No, no, no. Tiene que ver con el conocimiento de Dios. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Se dan cuenta todo lo que produce el conocimiento de Dios? Colosenses 1:10, para que, o sea, otra vez el conocimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Podríamos seguir con otros pasajes. Entonces, la teología saludable no solo es un credo, no solo es un conocimiento intelectual, sino es un vivir fructífero. Se va a manifestar en el fruto. Y de un árbol bueno va a salir frutos buenos. Pero de un árbol todo bichado y van a salir frutos bichados o podridos. Entonces, es algo dinámico, práctico, que nos penetra, renueva, nos hace actuar de acuerdo al aprendido. O en otras palabras, una vida santa tiene que basarse en la teología sana. Y este va a ser el fin de todos los estudios teológicos que podamos llevar. Pero la responsabilidad es individual. ¿Para qué estudiamos de Dios? También para poder enfrentar el engaño, falsas doctrinas, falsos maestros. Según Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, una persona puede ser la más sencilla, pero que ama a Dios y busca mucho en la Biblia, puede discernir inmediatamente el tufillo del engaño. Es muy interesante. Personas muy sencillas, sin mucho conocimiento intelectual, pero mucha cercanía a Dios, perciben en el momento cuando hay algo que no cierra. Lo he visto en muchas iglesias. Alguien viene y me dice, Esteban, ¿qué te parece fulano, fulana, tal cosa, tal otra? Y veo que son personas bien sencillas. Y entonces le empiezo a contar, le digo, mira, fulano hace tal cosa, esto, mira, tener cuidado, esto es un engaño. ¿Sabes qué? Yo lo percibía, no tenía el argumento, no tenía el conocimiento de lo que hace o cómo funciona, pero lo perciben. ¿Por qué? Y por la cercanía con Dios. Destrucción de fortalezas. Y más en nuestro mundo. Y ahora que todos estamos en internet, nos estamos llenando de cosas. Esta semana, creo que dos personas me preguntaron por uno de estos predicadores televisivos súper conocidos. Y no tenía argumento. Pero me preguntaba, porque claro, los estaba viendo en televisión, además tienen miles y miles de vistas sus videos, sus mensajes. Entonces le empecé a contar un poquito.
Entonces me dijo, ¿sabes qué? O sea, no lo sabía esto, pero ¿sabes qué? Percibía algo de esto. Entonces es fundamental. Estamos tan rodeados de engaño hoy en día. Cuidado donde se meten, chicos. Cuidado con qué mensajes, qué predicadores sigan. Hay muy buenos. Busquen esos. Otra razón por la cual tengo que conocer a Dios es, necesitamos conocer a Dios para poder darlo a conocer en forma apropiada. A ver, si vos amás algo, te encanta hacer algo, no sé, las chicas quizás una receta, una comida, algo, un hobby, un deporte, y te apasiona hablar de eso. Tenés un equipo favorito y, oh, mira, esto tal cosa, mira, ¿sabes? Mira cómo jugó este. O sea, como conoces, te apasiona hablar de eso. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Cuanto más lo conozcamos a Él, más pasión vamos a tener por las almas. Sé que un tema de ustedes es pasión por las almas. Así que no voy a entrar en el tema. Pero, ¿se dan cuenta cómo está relacionado esto? Si Dios es bien, bien grande para mí, es el tesoro más grande que yo tengo. Encima, cuanto más comparta de ese tesoro, no es como con lo material que voy a tener cada vez menos. No, voy a tener cada vez más. Van a ser más oro, plata y piedra preciosa en el cielo. Así que nos tiene que quemar en el alma esa pasión por las almas. ¿De dónde viene? De tener un Dios muy grande. Pablo lo decía en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias que nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús, manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, es un perfume. Cuando manifestamos a Dios, conocimiento de Dios, esto es un perfume para Dios. Y obviamente para las personas que puedan ser salvas, ¿no? A su vez, tenemos que tener ese conocimiento de Dios para advertir del justo juicio de Dios. Tenemos que mostrar a la gente, mirá, Dios no es solo un Dios de amor. Empiecen con el amor si quieren, genial. Pero no se olviden de mostrar también su justicia y su santidad. Job lo decía en diferentes pasajes, pero en el capítulo 21, 14, dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Sigue el 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Me hace recordar a Faraón que decía, ¿quién es ese Dios de los hebreos al que yo le tengo que obedecer? Y después Dios le endureció su corazón, le puede endurecer varias veces. Sigue Job, capítulo 21, 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es fuerte, es fuerte. Entonces, al conocer más a Dios, nos damos cuenta de lo serio que es este tema. No es un viejito simpático de barba que deja pasar todo. No, es un Dios santo y justo. Entonces vamos a poder advertir en forma adecuada. ¿Y qué decía Oseas? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, el pasaje que citábamos al principio, fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desecharon el conocimiento de Dios, entonces Dios dice, bueno, yo te he hecho a vos también. Y esto lo vivieron de forma terrible en diferentes ocasiones. Al estudiar la persona de Dios y no hacerlo como un simple ejercicio académico, de estudiar como se estudia un libro de matemática o de biología, es una experiencia que cambia. Convence de culpa, de errores, ensancha, reta y nos lleva al final a una profunda reverencia frente a Él. En otras palabras, nos lleva a la adoración. Mira, cada vez que profundices en Dios, su palabra, su persona, su obra, te tendría que llevar a la adoración. Y cuanto más adoras a Dios, tanto más grande se te hace, tanto más esperas de Él, tanto más cambios profundos
opera en tu vida. Es un círculo que se retroalimenta continuamente. Entonces, llegamos a la adoración. Empezamos con la adoración y terminamos con la adoración. Cuanto más grande Dios, mejor para nosotros y nuestro entorno. Pablo termina la parte teológica de la carta a los romanos. Vieron que la carta a los romanos está dividida en dos partes. Primero la teológica y después la práctica. Bueno, la carta a los efesios también y otras más. Generalmente, primero parte de la base de la teología, de la posición del creyente y después a la parte práctica. Y termina justo la parte teológica, allí en Romanos 11, 33 al 36, con una exaltación de Dios. Viendo la posición que tiene el creyente, que es justificado por la fe, sin obras de la ley o de lo que fuera, él llega a esa conclusión. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Nos damos cuenta cómo es? Pablo estaba como elevado, ¿no? Parecía flotar en el aire de reconocer la grandeza de Dios. Y muchachos, chicas, a ese punto tenemos que llegar una y otra vez. Cuando Dios se nos hace tan, pero tan grande que ni siquiera las palabras humanas alcancen, ahí tenemos un Dios grande. Y vamos a esperar cosas grandes de Él. Entonces, al ver estas razones, y seguramente habrá muchas otras razones más que podríamos añadir, vemos que es fundamental conocer a nuestro gran y sabio Dios. Que nuestra oración sea la de Colosenses 1:9. De pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, ¿se dan cuenta? Oran por conocimiento, esto se traduce en frutos, y otra vez produce más conocimiento de Dios. Se retroalimenta. Es un círculo virtuoso, cada vez más cerca de Dios, al punto tal que seamos transformados cada vez más a la imagen de su Hijo. Es nuestra meta. Obviamente, de vez en cuando tenemos algunos bajones, pero podemos pedir al Señor que nos ayude y nos va a ayudar. Pero nunca descuidar esa parte. Por eso, pasión por Dios. Y yo lo llamaría una búsqueda de una profunda intimidad con Dios. Es la clave para todas las áreas de nuestra vida. Personal y hacia afuera, hacia el ministerio, evangelismo, lo que fuera. ¿Sí? Esto se va a notar. Y otros van a decir, me gustaría tener lo que tiene esta persona. Está en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que podamos crecer en esto. Amén. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. La verdad que muy claro.